Muy bien. Muy buenas noches, estudiantes. Comenzamos con la clase del día de hoy, 22 de junio de 2022. Estamos continuando con el capítulo reflexión. Vamos a recapitular rápidamente. Hemos entrado a la parte de conceptual, teórica, procedimental. Hicimos ejemplos de vigas de sección en forma de I, compactas, en este caso también no compactas, y también perfiles tubulares. En la clase anterior hicimos un ejercicio referido a secciones con problemas de estabilidad en ala, ya sea con pandeo local referido a secciones no compactas o esbeltas. Ahora entraremos allá a algo un poco más sustancioso, un poco más genérico, vale decir vigas en forma de I, con alma no compacta, en este caso, o esbelta. En este caso vamos a irnos a la especificación, vamos a ir a nuestra tabla F11, y si se pueden fijar acá, hasta el día de hoy, en lo principal referido a perfiles en forma de I, hemos trabajado con F2 y F3. En F2 teníamos perfiles con alas y almas compactas, es decir, sección compacta, y para F3 perfiles de forma de I con problemas de estabilidad en el ala. Ahora en F4 vamos a entrar ya sea a problemas de estabilidad genérico, ya sea alas no compactas, esbeltas o compactas, pero combinando con problemas de esbeltez en el alma, en este caso secciones no compactas. Ya para este escenario tenemos otros estados límites que tenemos que verificar. No nos quedamos con el pandeo local, en este caso del ala, y con el pandeo lateral torsionante, que son estados límites muy conocidos, y entramos a estados límites nuevos que son compresión, fluencia por compresión del ala a compresión y fluencia por de tracción del ala a tensión. Vamos a revisar entonces este capítulo F4. En F4 no tenemos, según la indicación, algún perfil, en este caso de la norma. Los perfiles de la norma están en F2 y F3. Y pero para perfiles sobre todo armados o perfiles que no son del catálogo AICC, podrían tener problemas, en este caso de estabilidad en ala y almas de manera simultánea. O que este capítulo no está referido a secciones esbeltas en el alma, simplemente a secciones compactas o no compactas. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer es verificar, y si nos fijamos bien, y aquí tengo esto mejor presentado en las diapositivas, tenemos los estados límites nuevos, que sería la fluencia de la compresión, y aquí se maneja un término novedoso llamado RPC. Este parámetro RPC toma en cuenta este problema de fluencia en la compresión, siempre y cuando tengamos problemas de estabilidad en el alma. En este caso, este valor RPC lo debemos de encontrar con algunas ecuaciones que nos plantea la norma, y vamos a multiplicar por este momento YC referido a la compresión. Este momento, si se dan cuenta, se convierte en el esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo resistente elástico, pero siempre referido a la compresión. Este valor SX sub C se refiere a la compresión. Lo propio para el pandeo lateral torsionante. En el pandeo lateral torsionante aplica prácticamente las mismas ecuaciones que ya hemos visto, simplemente con una modificación con este coeficiente RPC, que entra a lo que sería tanto al momento IS como también en esta ecuación, como también al momento límite, que en este caso lo vamos a considerar como este momento RPC por MYC, que sería el momento de la fluencia de la compresión. Esto sería para un pandeo lateral intermedio, y para un pandeo ya en el rango elástico o esbelto, ya la ecuación cambia y hablamos de un esfuerzo crítico. Muy parecido ya a lo que vimos en pandeo lateral torsionante. Aquí lo que no tenemos claro todavía es el parámetro RPC, que lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a ver en la norma rápidamente las ecuaciones que prescriben este comportamiento. Y este RPC se denomina o se llama factor de plastificación del alma, ¿no? Esto determinado dice de acuerdo a la sección F4.2. Vamos a entrar a F4.2. En este caso está por acá. Perdón. Y aquí tenemos dos expresiones. Este RPC, todo está en función o verificado en función de una relación de inercias. Aquí tenemos una inercia YC referida a la compresión, y la inercia en el eje débil Y sub Y. Si la relación de inercias es mayor que 0,23, aplicamos en este caso dos principios. Un principio en el cual la esbeltez del alma sea menor a la esbeltez límite, en este caso para alas, diríamos, compactas. Tendríamos que verificar que el RPC simplemente es la relación entre el momento plástico y el momento de la compresión. Y si tenemos una relación mayor
en este caso de H sucede W de las ventas del alma, al valor límite de lambda P, y aquí cambia, y RPC es una ecuación que más o menos se parece a la ecuación de una recta, porque tenemos aquí la pendiente definida por los valores lambdas, pero en este caso del alma, no es del ala, ¿sí? Para ambos casos se hace la verificación, y si tenemos un valor ahora distinto de que la inercia YC es entre inercia en el eje Y es menor que 0.93, directamente este coeficiente ya no aplica y se maneja un coeficiente RPC igual a 1, ¿ya? Para que quede esto claro y podamos hacer un ejercicio mucho más consciente en cuanto a la aplicación de estos principios y de estas ecuaciones, vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos acá este ejemplo que ya lo había preparado en la anterior clase. Vamos a tratar de un poco amplificar. Este es las 10 de hoy, aquí lo vamos a corregir la fecha. Y vamos a marcar con este nuestro punterito para poder hacerlo mejor, ¿ya? Dice, determinar la resistencia a flexión de una viga maestra soldada de grado 50, que se muestra en la figura. La viga, si se fija, es una viga armada, soldada. Tenemos unas alas bastante gruesas de 1.25 pulgadas por 19 pulgadas de ancho, y tenemos el alma de prácticamente 75 pulgadas por 3/8 de pulgada de espesor. Notemos que esta viga es bastante grande, no es una viga de catálogo seguramente porque sus dimensiones son demasiado grandes. 75 pulgadas, estamos hablando aproximadamente, déjenme revisar, 75 pulgadas por 2.54, aproximadamente 1,90 metros, aproximadamente. Entonces es una viga que con las alas más prácticamente llega a los 2 metros, una viga que no hay en catálogo, pero sí se puede utilizar o se debe utilizar, por ejemplo, para lo que sería una viga de puente, que seguramente requiere un peralte de esa magnitud para absorber lo que serían los esfuerzos actuantes por flexión, ¿sí? Si en este caso esta viga que está así planteada, hay que verificar, ojalá que esté en el F2 o esté en F3, si no está, aplicamos en este caso la especificación para F4, para lo que serían problemas de estabilidad en el alma. Además, dado todo el ejercicio, tenemos una viga que está simplemente soportada, como dice aquí la figura, y tiene una longitud de 54 pies. 54 pies más o menos, para que tengan una relación de magnitud. Hablamos de 17 metros aproximadamente, es una viga bastante considerable. Habla también de que esta viga no tiene rigidizadores intermedios. Este dato, que estoy aquí marcándolo con amarillo, en este momento no nos va a servir, pero sí va a servir para el diseño acortante. Eso vamos a ver en corte, capítulo siguiente a flexión, que los rigidizadores se refieren a elementos que rigidizan lo que sería el alma. En el alma se pueden colocar unos recrecimientos adicionales con unas planchas que se van a soldar en un extremo o en ambos, para que de manera puntual en diversas partes de esta viga, por ejemplo, tengamos una capacidad adicional incrementada a lo que sería el corte. Eso, pero para que entiendan, les voy a explicar, obviamente es un capítulo específico, pero eso es un dato que dice que no hay rigidizadores intermedios. Aquí en la figura, entonces voy a borrar esta parte que había aumentado. Aquí en la figura, si notan ustedes, tenemos algunos rigidizadores. Tenemos un rigidizador de borde. Fíjense, tenemos justamente en este punto del apoyo y en este punto del apoyo. Es normal y usual poner rigidizadores justamente en el apoyo, donde teóricamente viene la peor carga cortante, la carga cortante máxima, ¿no? Pero es una regla. También se coloca de manera intermedia, y eso voy a explicarles a ustedes cuando veamos el capítulo referido a corte. Tenemos la luz de 54 pies que teníamos de dato, y de manera última y adicional dice los puntos de ajuste lateral, esto es para el pandeo lateral torsionante, en el ala compresión, dice, se muestran en la figura. Entonces fíjense, aquí en la figura tenemos puntos de arrastre. Cada 18 pies tenemos un punto de arrastre en el ala compresión, en el ala superior en este caso. Puede ser una viga transversal, puede ser una cerchita inclinada, no importa. Aquí lo que nos importa es saber que lateralmente tenemos estabilidad entre apoyos, en este caso la viga de 54 pies, dividida en tres partes, en tres luces de 58. Es como dice la teoría, el valor del L sub B acá en esta viga se divide en tres tramos entre soportes laterales, y cada tramo es equidistante, en este caso L sub 1 18, L sub 2 18 y L sub 3 18. Entonces tendríamos que hacer
entre comillas, 3 diseños para poder hacer este análisis. Obviamente, vamos siempre a querer referirnos a la viga en el tramo más crítico, que seguramente va a estar en el medio, porque tenemos, como bien conocemos, un momento máximo para una viga simplemente apoyada que está justamente en el medio de la luz o del claro, y que vale aproximadamente este momento, o exactamente diré, una luz referida a la carga distribuida al cuadrado, perdón, L cuadrado partido 8, el momento máximo de una viga isostática. Entonces, con estos datos pensaremos de verificar seguramente el tramo 2 para L sub 2, 18 pies. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Dato final del ejercicio dice asumir para todos este diseño C sub B igual a 1. Esto nos da, tal vez para simplificar el diseño, lo legal y lo más correcto es calcular C sub B. En este caso se puede calcular para una viga con carga distribuida y tres tramos o 4 apoyos laterales, se lo puede hacer, pero en el ejercicio nos pide esto específicamente, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Yo preferiría hacer este ejercicio en una planilla de NatCat para tenerlo mucho más detallado y mucho más exacto, ¿ya? Voy a hacer de esa manera entonces. Voy a copiar esta pregunta. Déjenme abrir mi herramienta de recortes. Y voy a abrir también NatCat para poder hacer rápidamente este ejercicio. Perdón. Entonces, recortamos la pregunta. Y llevamos a nuestra hojita de NatCat. Así, una hojita virgen que he abierto solamente para hacer con ustedes este ejercicio. Bien. Para saber y clasificar esta viga, si estamos en F2, F3, F4, lo que tenemos que hacer simplemente es las relaciones, en este caso ancho-espesor, para saber si tenemos secciones o no secciones que sean esbeltas o no compactas, ¿verdad? Siempre, pero ya de manera recurrente y de manera muy pragmática, hemos ido trabajando con un orden. Vamos a seguir con ese orden. Entonces yo voy a jalar, tengo una panellita donde ya hemos trabajado parte de estos capítulos de flexión y lo voy a ir copiando simplemente para hacerlo más rápido, ¿ya? Voy a abrir lo que son los datos primeramente. Como dato de este ejercicio tengo este perfil, si bien no es un perfil estándar, es un perfil en forma de I, armado, quiero para dar un nombre si quiero. Voy a colocar sus propiedades principales aquí, en lo que tengo en la gráfica. Por ejemplo, el canto total 77.5 sería, ¿no? La altura. El espesor del ala tengo 1.25. En cuanto a el espesor del alma, tengo 3 octavos. Así vamos a copiar tal cual, 3 octavos de pulgada. El ancho del ala tenemos 19 pulgadas. Todo es simétrico, ambas alas son iguales. Aquí no tenemos curvatura para nada, son tramos rectos, soldado, una armadura, un perfil soldado, como dice la pregunta. Eliminamos. Y el valor de h directamente lo puedo yo calcular de manera directa. Restaría d a lo que sería 2 veces el espesor del ala. Entonces sería d menos 2 veces el espesor del ala. Antes voy a cambiar mi teclado, ahora sí. TF. Ya está. Calculado tenemos también el valor de h. En cuanto a las propiedades mecánicas de este perfil lo tenemos que calcular, no tenemos directo el módulo plástico ni los demás parámetros. En cuanto a la resistencia e inflexión, nos pide ya la capacidad, no nos indica en este caso la demanda. Entonces no va a ser necesario que yo, por ejemplo, le ponga el peso propio de este elemento, ¿verdad? Esto lo voy a eliminar acá. Eso no nos va a servir para nada. En cuanto a las luces de cálculo, sí me va a servir. Yo voy a colocar, por ejemplo, que tengo una luz de 54 pies para el cálculo de inflexión y una luz L sub B, como pueden ver en la gráfica, de 18 pies. Como las tres son iguales, lo voy a dejar como L sub B 18. El tipo de acero de 16 grados 50, que tengo FI 50. Y el modo de elasticidad del acero, que es un valor que no varía para ningún cálculo que lo que estamos haciendo en este capítulo. ¿Bien? Bien. Vamos entonces ahora a encontrar lo que sería en este mismo procedimiento. Voy a colocar acá las propiedades mecánicas, ¿ya? Propiedades mecánicas. Ahí está. Entonces, las propiedades
mecánicas. Lo podemos programar en planilla, lo podemos hacer en MATCAD. Hay 1000 maneras de hacer. Hagámoslo de manera manual. Primeramente, lo que podríamos hacer para el cálculo es encontrar lo que sería nuestro valor de área. Es muy facilito. Entonces el área de nuestra sección transversal será simplemente la suma de 2 alas más un alma. Entonces de las alas voy a agarrar la siguiente expresión. Voy a decir el área del ala es el ancho del ala por el espesor del ala por 2. Y le sumamos el área del alma, que sería simplemente h por el espesor del alma. Todo voy a manejar en unidades norteamericanas, como la pregunta está en todo en pies y en pulgadas, lo voy a hacer de esa manera. Ya está. Yo tengo mi área del perfil. Ahora, yo voy a agarrar y calcular las inercias, que son valores o parámetros necesarios para poder calcular y trabajar este ejercicio. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, la inercia en el eje principal X, que es el eje horizontal para este cálculo. Tendrá que hacer entonces la inercia total, que le puedo llamar acá la base BF, multiplicado por la altura tanto d al cubo, todo entre 12. A esta inercia total le vamos a restar en la parte hueca. La parte hueca simplemente es h, y la base será BF menos el espesor del alma. Entonces será simplemente B sub F menos el espesor del alma. Ahí tenemos el ancho hueco multiplicado por la altura al cubo. También esto sobre 12 porque es colineal. Listo. Entonces tenemos una inercia directamente de cálculo de, déjenme colocar en matemáticas, un formato matemático decimal para evitarnos problemas. Ahí estamos. De 82.231.77 como el área o la inercia principal en el eje X. También es práctico calcular lo que sería el módulo resistente. El módulo resistente en el eje X, el módulo elástico, simplemente es la inercia principal entre la distancia C, que es la distancia con su perfil simétrico. C sería la mitad del canto. Entonces aquí aplicaríamos, tal vez le ponemos C simplemente, o sí, C, ponemos así directamente, y lo que yo voy a hacer antes es definir cuánto es C. Entonces C simplemente es la altura total del perfil entre 2. Entonces yo puedo calcular este módulo resistente elástico en pulgadas al cubo, como es tradicional en unidades inglesas. Hasta ahí estamos muy bien, tenemos todo ya calculadito en cuanto a las principales características de nuestro perfil. ¿Ya? Vamos adelante y vamos a seguir avanzando con el cálculo. La inercia en el eje ya ahorita no es importante. Podemos también calcular y dejarlo ahí, pero si es que nos faltase algún parámetro también o de torsión, vamos a volver acá y la vamos a ampliar y colocarnos. No nos den problemas. Y como tercer punto, entraremos a lo que sería la demanda. Entonces voy a entrar a mi otra planilla MATCAD y voy a copiar simplemente de manera referencial lo que sería la demanda. En este caso, para seguir el procedimiento que hemos establecido. Y colocaremos que la demanda en este caso no es un dato ni un requerimiento del ejercicio, que no es un diseño, es simplemente una revisión de la capacidad de la viga, nada más. Estamos revisando la capacidad, una verificación o revisión, como se llama de manera coloquial, ¿no? Este formato de texto lo voy a dejar de esa manera para que no nos moleste, lo voy a desactivar. Al fin y al cabo, al último lo podemos corregir todo de uno, ¿no? No hay mucho problema. Entonces voy a quitar este verificador. Listo. Entonces la demanda no lo vamos a hacer. Entonces pasaríamos con lo que sería la estabilidad local. En la estabilidad local yo voy a seguir lo mismo que ya hemos visto para los perfiles de la norma, ¿ya? Primeramente voy a coger lo que serían las alas y numeraremos como número 4, estabilidad local, pandeo local. Comenzamos con la compresión, el ala en este caso superior. El perfil es un perfil armado,
no es un perfil original. Para recordar cómo era el tema este del perfil armado, rápidamente vamos a irnos a la tabla respectiva, al capítulo B y al B4. En este caso, para elementos a flexión no rigidizados, unstiffened es B41B, la tabla que está acá. Sería el caso 11 para elementos ala en elementos armados o build up, que es el que estoy marcando con mi mouse. En este caso las expresiones son 0.38, pero también entra acá 0.95 y por K sub C. Aquí tenemos que variar un poquito. Entonces vamos a entrar acá. Aquí podría colocar el caso 11, lo voy a copiar respectivamente para que ya tengamos esto como referencia, no hay ningún problema. Vamos a copiar nomás el caso 11 tal como está acá. Y vamos a pegar nuestra tablita. Ya. Para el caso 11 tenemos ya definidos los parámetros en cuanto a nuestro valor referido a lambda sub p, f, no cambia, 0.38. Nótese que para BF2TF, según nuestro cálculo, tenemos 7.6, o sea que es un valor menor que 9. Ya no requeriría calcular lambda R, está por demás calcularlo, pero con la finalidad de que mi planilla sea automática, la voy a calcular, solamente con esa finalidad. Entonces aquí voy a colocar 0.95 y aquí tenemos un pequeño problema que es K sub C, que todavía no lo hemos calculado. Pero aquí ya lo voy a colocar. Ahí. Entonces, K sub C decíamos, ¿se acuerdan? Teníamos una programacióncita, aquí lo vamos a volver a hacer. K sub C simplemente es la raíz cuadrada. Vamos a colocar aquí una programación con if. Ahí estamos. Decíamos, según el comentario de la tabla que está acá, de la tabla 4.1b, K sub C vale este valor, que es 4 raíz cuadrada de la esbeltez del alma. Entonces, aquí lo voy a copiar. Directamente 4 sobre la raíz cuadrada. Vamos a usar un operador de las esbeltez del alma, que es h de tw. Así. ¿Por qué lo he sacado afuera? Porque este valor hay que preguntarse, ¿no? Decimos, si este valor numérico es menor que 0.35, coloque 0.35, que es lo que nos dice este texto, que no debe ser menor que 0.35. Aquí lo que dice esto, ¿no? No menor que 0.35, ni mayor que 0.76. Entonces, ya con esto restringo a que sea menor. Caso contrario, entonces, hago la misma pregunta, en este caso otro if, vamos a lanzar. Si esta misma expresión ahora ya no es menor, sino es mayor a 0.76, si es mayor a 0.76, entonces colocar directamente 0.76. Caso contrario, entonces, ahí aplicar recién lo que sería la fórmula que estemos evaluando, la fórmula de cálculo, ¿verdad? Esto para que se pueda ver, lo voy a hacer un poco más chiquito, para que pueda entrar en la hoja. Tal vez podemos un poco aquí achicar, para ser un poco más prácticos. Denme un segundito. Ahí. Aquí estamos ya un poquito, esto lo vamos a achicar simplemente en tamaño. Ahí. Y como resultado tenemos un valor de K sub C de 0.35. Por si acaso voy a hacer la auditoría de la fórmula. Aquí ahorita lo voy a evaluar simplemente la relación. Y tenía 0.28. Claro, 0.28 es menor que 0.35, por tanto colocamos 0.35, como dice la especificación. Con esto ya puedo calcular esta expresión de lambda RF, ¿no? Y sale 13.53. Si quiero, para no confundirlo, puedo poner esto aquí a la derecha. Si es que puede entrar. Sí va a entrar, ¿verdad? Entonces tengo ambos parámetros, tanto lambda P y lambda R. Como yo ya sé que no estoy con el problema de estabilidad, pero lo voy a hacer una consultita, una pregunta. Aquí voy a trabajar en la parte inferior. Voy a decir que está un poco más grande.
Si el lambda del ala es menor que el lambda, el límite PF, a la compacta, caso contrario, si es mayor que el lambda RF, es esbelta, caso contrario, es compacta, ¿no? Perdón, aquí sería no compacta. Es no compacta. Entonces, de la evaluación me sale que el ala es compacta, irá claro porque el lambda F es menor que el lambda PF. Tengo ala compacta, ¿no? Ahorita ya tengo el ala, vamos ahora a ver el alma. Entonces, tal cual voy a sacar las ecuaciones del alma. Aquí en el alma no hay mucho problema, es el mismo caso, ya sea un perfil original o un perfil laminado en caliente, no hay mucho donde perderse. Entonces, rápidamente aplicamos las expresiones para lo que sería el alma. En el alma, caso 15, no hay problema. Tengo HTTW 200, valor bastante grande, y tengo un lambda PW de 90 y lambda RW de 337. Fíjense, el valor de 200 es tan grande y que me sale que el alma es totalmente esbelta. Tenemos un alma entonces esbelta que hemos encontrado de este análisis, debido a que realmente es un valor impresionantemente grande el valor de 200. Y era algo de esperarse porque la viga es bastante peraltada. La viga, decíamos, casi 2 metros y apenas 3/8 de pulgada. ¿Cuánto es? Esto en centímetros. En centímetros, segundito, hablábamos de prácticamente 0,95, casi un centímetro. Un centímetro para 2 metros casi es demasiado. Era de esperarse que salga un valor tan grande de lo que sería la relación lambda del alma, y he salido así. Un alma esbelta. En base a estas revisiones, entonces, ala compacta y alma esbelta, vamos a la especificación, al capítulo respectivo del capítulo F, y me cojo de la tabla el parámetro que corresponda. En este caso sería ala compacta, que puede ser este caso, puede ser este caso o este caso, pero alma esbelta. Si mal no me acuerdo, estamos justamente acá, estamos con el F5 inclusive ahora, ni siquiera con el F4. Estamos peleando por mucho, ¿no? Mientras tenemos un alma totalmente esbelta, tenemos la sección F5. Entonces yo voy a copiar esta relación directamente y pegar nuestra hojita. Entre F4 y F5 no hay mucho problema, es bastante similar, solo que hay alguna otra verificación para lo que sería un alma esbelta. Entonces aquí voy a copiar en nuestro ejercicio este caso que está aplicable a nosotros. Configuración. Ya. Entonces aplicamos el F5 de nuestra norma. Aplicamos el F5 de nuestra norma. Entonces se aplica F5 de la norma. Es ala compacta y alma esbelta. Listo. Ala compacta y alma esbelta. Algo no tan frecuente, pero sí frecuente en vigas armadas grandes debido a la luz de seguro un puente o algo similar. Listo. Aplicando entonces esta metodología de F5, vamos a saltar en nuestra especificación que nos dice la norma al respecto. Vamos a F5. F5, elementos doblemente simétricos, en este caso de simple o simplemente simétrico es forma de I. En este caso hablamos siempre de la estabilidad local, panel local, y siempre la flexión alrededor del eje mayor, siempre alrededor del eje X. Hay otro F que es el F6 referido al eje menor, eso vamos a ver también hoy día, ¿ya? Pues tenemos los siguientes estados límites: compresión del ala, excedencia por compresión del ala, donde entra el parámetro LPG, pandeo lateral resonante, y tenemos pandeo local del ala compresión. Todo esto vamos a verificar paso a paso como estados límites y vamos a ir en orden, ¿ya? Entonces comencemos. Es este primer estado límite que le vamos a llamar fluencia a la compresión o excedencia de la compresión. Aquí vamos a copiar y yo tengo otro formatito acá de otro ejercicio que tenía. Estados límites y vamos a empezar con nuestro ejercicio, ¿ya? Aquí tengo de una planilla similar, esto lo vamos a borrar que no aplica F2. Tenemos siempre el factor phi 0,90, cualquiera sea el estado de inflexión, no va a variar esto. Y comenzamos con el estado límite que aplica, estamos con el 5 en este caso, numeral 5,
y 5.1 y le vamos a llamar excedencia del área a compresión, ¿no? Como teníamos acá. Excedencia del área a compresión. En abreviatura CFY, ¿no? Así para que nos acostumbremos a manejar estas abreviaturas como manejar RAM, por ejemplo, para entender qué es lo que hace. Listo. En este caso no hay estas ecuaciones de momento plástico. Lo que tiene es un valor de capacidad MN, que está acá, que es simplemente RPG por FY por SX. Entonces aquí vamos a cambiar esta ecuación. RPG, coeficiente multiplicado por FY por SX. Voy a cambiar aquí, esto no es mayúscula. El Y es minúscula. Como también RPG, que lo quiero poner como minúsculo. Así, listo. Y esta es la expresión puesta de manera literal. Nos falta ahora calcular, o en este caso, encontrar los coeficientes respectivos para este caso, ¿verdad? Bien, entonces tengo el parámetro del momento. Voy a paso por paso. Tenemos FY y SX también lo tenemos. Lo que tenemos que encontrar ahora es el RPG. En la especificación que dice de RPG, vamos a ver, dice RPG. En este caso, vamos a revisar, aquí está. Es un factor de reducción por pandeo. En el capítulo 4 teníamos otra ecuación que tenemos en el capítulo 5. Esta expresión que la vamos a calcular de esta manera. Pues aquí tenemos la ecuación, la expresión. Tenemos una expresión que vincula y se dan cuenta lo que sería AW, H sub C, que es la altura de nuestra alma, TW, el espesor del alma, que lo conocemos, módulo y FY, ¿no? Lo que no conocemos simplemente es el AW. Para hacerlo un poco más rápido, esto lo voy a copiar tal cual, esta expresión. La voy a pegar tal cual a nuestra hojita, ¿ya? Entonces, en la memoria de cálculo, vamos a pegar esta expresión de cálculo justamente de LPG. Y ahora vamos a encontrar el valor de AW. ¿Qué dice de AW la norma? AW definido con la ecuación 412, o sea que vamos a la parte F4, 12 para jalar este valor de A. Pero hay algo más, dice no debe ser mayor que 10, no debe exceder a 10. Vamos a revisar. Entonces, el valor de AW está por acá. Vamos a encontrar, está por acá, tendría que estar AW. Aquí está. Entonces, AW es simplemente una ecuación que vincula, si se dan cuenta, la relación entre la altura del alma por el espesor del alma entre la relación del ancho del ala compresión y el espesor del ala compresión. Es una relación de área simplemente. Eso es AW. Igualmente voy a copiar esto rápidamente para poder plantear. Y esta ecuación, dice la norma, tiene que ser siempre menor o igual que 10. Eso no está puesto acá, pero es tapado para F5. Entonces aquí voy a copiar la ecuación de AW y le vamos a colocar acá de manera literal, simplemente como referencia, que tiene que ser en este caso menor o igual que 10 como dato o parámetro de diseño. Si no, no serviría para nuestro cálculo. Es menor o igual que 10. Así le vamos a colocar simplemente para que se una. Ahí. Menor o igual que 10. No sé qué. No. Se me quiero ver de manera manual nomás. Con mis caracteres acá. Menor o igual a 10. Listo. Así de manera literal nomás. Ya. Esto relajo. Listo. Ya tenemos todo para poder calcular. Lo que nos faltaría simplemente es definir los valores de la ecuación de A, evaluar y hacer el cálculo de RPG, del factor de reducción que hemos indicado. ¿Ya? Vamos en este caso adelante. Entonces, comenzamos. Primeramente, para definir el AW necesitamos el valor de H sub C.
H sub C, si revisamos lo que dice la especificación, para no equivocarnos, habla, dice de manera literal, el doble de la distancia del centroide a lo siguiente, dice, 2 puntos. La cara interior del ala a compresión, dice, menos el fillet o corner radius. Este fillet o corner radius es la curvatura de un perfil original, eso es. Si es totalmente soldado, es recto. No entraría en juego este filete o radio de curvatura. O sea, simplemente la diferencia, en este caso, desde el centroide hasta la cara interior a compresión. Eso sería el valor de H sub C, ¿ya? En este caso dice la línea más cercana a los sujetadores del ala compresión en las caras interiores del ala compresión cuando soldaduras son utilizadas para secciones bilab. Entonces, para secciones bilab con soldadura, que es nuestro caso, solamente las caras interiores, dice, del ala compresión. Eso es lo que vamos a calcular. Obviamente, este parámetro lo tenemos ya en la gráfica que hemos definido. Entonces, vamos a ver en esta gráfica. Tenemos 75. El ala compresión es esta ala compresión, esta es la ala tensión. Entre caras internas hablaríamos entre este punto y este punto, como tenemos soldaduras, ahí se mide el valor de H sub 0. Entonces voy a reemplazar este parámetro como 35 pulgadas, que es igual que H. ¿ya? Si es empernado o con curvatura hay una diferencia en la interpretación, pero aquí estamos con un perfil soldado y aplicar de esa manera. Entonces tenemos acá igual a H igual a 75 pulgadas, como estábamos viendo al inicio. Posteriormente tenemos TW, que es un dato del ejercicio. Aquí le puedo colocar nomás a manera de recuperar ese data. Este igual en pulgadas. Ahora vamos a interpretar qué es BFC y qué es TFC. ¿ya? Vamos a la especificación. Y vamos a leer acá. Aquí está. BFC dice es el ancho del ala a compresión. TFC es el espesor del ala a compresión. Simplemente eso. Entonces vamos a calcular, eso lo tenemos ya definido en la geometría. Entonces, BFC simplemente sería igual al ancho del ala. ¿Por qué no nos complica? Nos dicen BFC. Porque pueden haber vigas, si te das cuenta, que tengan alas desiguales. Un ala más ancha o más gruesa que la otra ala. Entonces tiene que especificar. Y la norma no dice el ala de arriba y el ala de abajo. Sino se guía por el ala que esté en compresión y el ala que esté en tensión. En nuestra viga, ojo que ante las cargas gravitacionales, obviamente el ala compresión es la de arriba, el ala tensión es la del de abajo. Pero es indiferente porque es simétrica nuestra viga, así que fácil de entender, ¿verdad? Entonces, el ancho del ala compresión es simplemente el ancho del ala. También lo podemos poner ya esto con valor numérico. Lo propio con TFC. TFC igualmente es el ancho nomás del ala, no tiene otro significado. Y vamos a igual evaluar para tener valor numérico en pulgadas. Listo, tenemos todo. Entonces calculamos el parámetro AW. Simplemente decíamos H sub C multiplicado por el espesor del alma y en el denominador el ancho del ala a compresión multiplicado por el espesor del ala a compresión. Así, ¿verdad? Entonces evaluamos esta relación de áreas y nos sale un parámetro de 1.184. Como es menor que 10, corre. Para evitar este cálculo manual, si quieres, lo podemos poner esto como fórmula. Entonces puedo quitar esto. Puedo quitar con un control X y voy a preguntar, ¿no? Diremos, si esta expresión es menor o igual que 10, entonces computas con esta expresión. Caso contrario, vámonos a calcular directamente 10, que es el valor límite para esta área, oscilación de áreas. Para la fórmula, repito. Mantenemos el 1.184 como era de esperar porque tenemos una oscilación menor que 10, ¿verdad? Hasta ahí creo que todo está muy claro. Déjenme un poquito recorrer para que entre mejor esta mi hojita. Simplemente eso. Ya con nuestro valor de AW, solo nos tocaría evaluar este valor de RPG, este factor de reducción.
Aquí lo vamos a evaluar. RPG será simplemente 1 menos quebrado AW entre 1200 más 300 por AW. Van a tener cuidado, esta ecuación está hecha para unidades inglesas. Si es que ustedes modifican, sería bueno que todo sea concordante para que no tengan problemas. Como está ahorita en MATCAD, no tengo problemas de calcular de manera habitual, de que el programa me lo convierte las unidades, ¿verdad? Entonces no hay problema. Un segundito, está escribiendo. A ver. Ya. Ahora este parámetro le vamos a restar menos 5.7. Esta es la relación de rigideces que la manejamos siempre para lo que es pandeo local, que es la relación o el radical, perdón, 5.7 por, tiene que ser, para que no me jale esto. Y las relaciones de rigidez que decíamos es el módulo entre la tensión de excedencia. ¿Listo? Esa es la expresión de cálculo completa y debe ser siempre menor o igual que 1, porque el coeficiente es de reducción. Si por algún motivo lo calculan y sale mayor que 1, algo está mal. No puede ser, jamás puede ser mayor que 1. Tal vez sea bueno e interesante también esto hacerlo como una consulta. De esta manera, ¿verdad? Es decir, if la expresión es menor o igual que 1, pues colocas la expresión. Caso contrario, colocamos 1 porque no podemos magnificar, es un coeficiente de reducción. Ya está, tenemos 0.952, está muy bien. Y ya con este coeficiente ya tengo para poder calcular lo que sería esta expresión. Nótese que el parámetro de cálculo SCX o SXC, perdón, simplemente a la hora de revisar la especificación, voy a volver al capítulo 5 porque me he ido al 4 solamente para esta fórmula. Podemos volver y también aquí tenemos una explicación de SXC, por ejemplo SXT, que entra en la otra fórmula de tensión. Dice módulo de la sección elástica referida a la tensión. Y el SXC lo propio debe indicar, voy a buscar la leyenda, denme un segundito, aquí está. Módulo elástico de la sección dice referido a la compresión. ¿Por qué nos dan dos módulos distintos? Y es fácil de revisar, porque pueden haber secciones, decíamos, en las cuales tengamos alas desiguales, un ala más gruesa o más grande que la otra. Pasa entonces de que el eje neutro no está exactamente en el medio y las distancias del eje neutro hacia la fibra más comprimida o más traccionada pues es distinta. Por tal motivo el módulo resistente para la parte superior y la inferior varía, ¿no? Usualmente, por ejemplo, en puentes van a manejar, como la viga se coloca siempre en un sentido, y usualmente las vigas son isostáticas, siempre manejarán el módulo resistente superior y el módulo resistente inferior, que en inglés se llama módulo resistente top y módulo resistente bottom. Pero en acero, como tenemos la posibilidad de tener momentos cambiantes, negativos, positivos por el tema de la hiperestaticidad, por la norma más se guía más de decir superior e inferior, se guía por el ala compresión y el ala tensión, que en este caso particular tenemos a la compresión arriba y a la tensión abajo, ¿verdad? Por ese motivo, si tenemos una sección totalmente simétrica, no hay problema. SXC como el SXT van a valer lo mismo, es totalmente simétrico. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el módulo que vamos a encontrar ahorita lo vamos a referir o lo vamos a referenciar con nuestro valor de SX, ¿ya? Déjenme enchufar mi batería y continuamos adelante. Dame un segundito. Ahora sí. Entonces, explicado esto, vamos a nuestra hojita de cálculo. Simplemente decimos ahora el valor de, por si acaso, otra vez aquí sea bueno colocar, de SXC, simplemente es el módulo resistente en el eje X, que si ya lo tenemos calculado, estamos manejando pulgadas cúbicas, porque es un perfil totalmente simétrico, perdón, aquí ha pasado algo. Ahora sí, listo. Entonces manejamos la ecuación, la misma la voy a copiar, la voy a poner abajo ya para evaluar.
Y la capacidad nominal en el estado límite de compresión, frecuencia por compresión del ala, simplemente será en kilolibras por pie, que es la unidad clásica para manejar este tipo de momentos, de 8420 prácticamente kilolibras por pie. Es la primer valor de cálculo. Voy a colocar un colorcito llamativo, un color naranja, ¿ya? Ese estado límite, como es el primero, yo le voy a llamar MN1, solamente con el afán de luego verificar y en este caso comparar los estados límites, simplemente eso, ¿ya? Bien. El siguiente estado límite que nos da la especificación, voy a colocar acá 5.2, 5.2 acá justamente. ¿Cuál va a ser? Vamos a revisar nuestra especificación. Y entrando a justamente F5 que estamos trabajando ahora, recibe pandeo lateral torsionante, justamente el que le sigue. Entonces, pandeo lateral torsionante, que esto ya conocemos su abreviatura. Aquí voy a colocar ya está. Y revisemos que la expresión de cálculo muy parecida a la anterior, ¿sí? Solo que hablamos de un esfuerzo crítico. Como si hablamos de pandeo o pandeo lateral, siempre hablamos de esfuerzos críticos, nunca de esfuerzos totales o efectivos, porque entra aquí el pandeo, ciertamente. Entonces eso vamos a incorporar en nuestra planilla. Ahí tenemos la expresión matemática. Nótese que SXC es el mismo valor, no va a cambiar para nada SXC. Lo único que sí va a cambiar es el esfuerzo crítico, que no conocemos como cuánto vale. El RPG también es el mismo valor. Entonces el esfuerzo crítico, como lo computamos, como lo evaluamos, ¿no? La norma nos tiene tres relaciones, todo está en función de las relaciones L sub P y L sub R, ¿no? A diferencia de F2, seguramente que va a variar en algo el cálculo de L sub P y L sub R. Vamos a revisar, aquí debería estar a continuación. Y está acá justamente L sub P y L sub R. Voy a comenzar con L sub R, que está aquí, lo tengo más a la mano. Y L sub P nos jala el F4. Usualmente entre F4 y F5 se van jalando las fórmulas porque son parecidas en algunos casos, ¿ya? Entonces, primeramente arranco con L sub R y voy a copiar en la planilla. Notepad. Lo siguiente. Entonces, primeramente L sub, que lo conocemos y sabemos que esto en pies era 18. Voy a computar cuánto es L sub R. Y ahora sí. Que simplemente es pi por RT. Este RT es un radio de giro especial que ahorita vamos a explicar. Por la raíz cuadrada del módulo entre 0,7 FY. Ya, así voy a computar esta fórmula. Obviamente no va a salir porque me faltaría el valor de RT. ¿Qué hacemos para R sub T? Entonces vamos a la especificación. Y RT dice es el radio de giro efectivo para pandeo lateral torsionante. Como se define en F4, dice. Vamos a ir más a F4, no hay de otra, nos está botando ahí para encontrar este valor. Buscamos pandeo lateral y aquí tenemos el valor de RT, seguramente por alguna de estas acápites vamos a encontrar. Ahorita vamos a encontrar este valor de RT, de un segundito. Aquí debe estar. Aquí está RT. ¿Dónde está su explicación de este parámetro? Dame un segundito. Vamos a revisar. Aquí no estamos. Aquí tampoco estamos. Aquí entra RT, LR. Para acá vamos a encontrar seguramente esta fórmula de RT. Aquí está. Y RT es simplemente, dice, este radio de giro efectivo para pandeo lateral torsionante en perfiles como los que tenemos. Tiene dos posibilidades. Para perfiles de forma de ahí, con el ala rectangular con presión, dice, vale una fórmula que vincula BFC y AW. Y para perfiles en I o canales, en este caso, que tengan una cubreplaca añadida en el ala compresión, es decir, un refuerzo, una placa soldada podría ser, o sumada al ala compresión original, nos da un valor de radio de giro ya con un cálculo diferente. Como en nuestro caso tenemos un perfil original, si tengo un aditamiento o aumento, solo voy a aplicar esta fórmula que está acá. ¿Bien? Entonces voy a
Igualmente copiar esto para hacerlo más rápido. Esta expresión de cálculo. Les vamos a copiar y le vamos a llevar a nuestra hojita, ¿ya? Bien, entonces este radio de giro especial, aquí lo tenemos. Lo vamos a calcular. Este radio de giro es efectivo. Y calculando, computando este valor de RT, será simplemente el ancho a la compresión, que si arriba lo habíamos definido para el otro caso hasta el límite, entre la raíz cuadrada de 12 veces más, abriendo paréntesis, 1 más 1/6 por AW, que también ya lo hemos calculado en el paso anterior, ¿verdad? Sigue esa secuencia, esa lógica. Este radio de giro especial, entonces, ¿cuánto vale? Efectivo. En pulgadas vale 5.23. Ya con este parámetro definido, calculado, ya puedo calcular LR. LR lo vamos a computar. Tenemos entonces un LR de 12 metros. Esto para tenerlo en pies para poder comparar con nuestra LB. Tenemos que 18 es menor que 39. Por tanto, no, como al no superar, no tengo un pandeo lateral elástico. Perdón. Puede que sea inelástico o que no entre en pandeo. ¿Qué faltaría para poder comparar? El LP. Tal vez por el orden que tiene que ver siempre en una planilla, esto lo voy a bajar un poquito acá. Y aquí voy a calcular o colocar el L sub P. Vamos a la especificación. Y para LP, y déjenme revisar esta parte. Acá. Para LP nos dice la norma, vaya a hacer usted a la ecuación 4.7. Hacemos clic ahí. Ecuación 4.7 está acá. Para LP. Igual está vinculado con RT y felizmente tenemos ya calculado ese parámetro. Entonces 1.1 RT raíz de entre PY. Muy facilito. Ya no va a ser necesario ni siquiera copiar. Entonces L sub P 1.1 por RT multiplicado por la raíz cuadrada de el módulo entre la tensión de excedencia. Listo. Ya tenemos entonces nuestro valor de LP. Para que esto funcione, obviamente tengo que calcular antes lo que sería RT. Bajamos esto acá. Subimos el cálculo de RT, como estaba en la norma. Incluso esto lo puedo hacer un poco más grande para que se note. Y calculamos en orden tal vez de magnitud L sub P y L sub R, ¿no? Comparando los tres parámetros que les voy a colocar con color amarillo, simplemente para que destaque. Que podemos indicar a la vista. Perdón, aquí lo he borrado, esto es E. Aquí a la vista, si se dan cuenta, claramente nuestro valor de longitud L sub B es mayor que L sub P, pero es menor que L sub R. Estoy en un rango intermedio, pandeo lateral torsionante intermedio. ¿Cómo puedo hacer esto? Simplemente con una consulta. Creo que tengo una consulta ya preelaborada en otra planilla. Claro, para el pandeo normal, ¿no? Pandeo lateral normal. Creo que lo tengo, pero no está aquí copiado. Pero lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Acá tenemos. Aquí lo tengo ya definido. Entonces, aquí tengo una fórmula que yo lo había programado. Una condición para ver qué tipo de pandeo es. Esto no va a cambiar, ¿no? En este caso, plastificación, pandeo inelástico y pandeo elástico. Tal cual, pandeo inelástico. Para pandeo inelástico, ¿qué es lo que dice la especificación ahora en cuanto a su diseño? Aquí he vuelto a F4, voy a saltar otra vez a F5, pues así lo que como está planteada la norma. Entonces ya tengo, para pandeo lateral, tengo L sub P y L sub R. Ya tengo esta parte de la expresión. Solo me quedaría FY y me quedaría C sub B, que también es dato del ejercicio. También lo podría calcular, pero es dato para este ejercicio. Entonces, aplico simplemente esta fórmula para esfuerzo crítico y nada más. Entonces yo digo lo siguiente. Voy a irme a la planilla que corresponde y digo lo siguiente. Entonces el esfuerzo crítico será igual a C sub B, que es un dato del ejercicio, multiplicado por FY menos el 30% de FY, bien parecido a la ecuación del F2, ¿no? Es como para tomar en cuenta los esfuerzos residuales, hemos dicho ese valor del 0.30 que estamos descontando. Aquí déjenme copiar 0.30, se me ha desconfigurado.
Ahora sí. Y por la relación, en este caso, de longitudes, ¿no? L sub B menos L sub P. Entonces, L sub B menos L sub P. Y este en el denominador, L sub R menos L sub P. Ya está. Listo. Tenemos todos los parámetros para calcular este esfuerzo crítico y lo calculamos. Dato del ejercicio decía, se sube a suma, se sube igual a 1. Entonces voy a poner esto como dato del ejercicio. Es una limitante, pero es dato del ejercicio como tal. Aquí voy a colocar como dato, se sube, y en este caso es 1. Entonces tenemos ya para calcular. Y FY, porque no me está saliendo. Voy a colocar diferente seguro. FY debería dar. Déjenme mover. Está bien, FY está con el subíndice abajo. Debería dar. Qué raro. Tal vez aquí nos pide por una multiplicación, tal vez sea por eso. Ahora sí. Ahora sí. Lo voy a colocar en unidades inglesas, ya en K6. Tengo el esfuerzo crítico. Si poco comparo con el anterior, voy a dar cuenta si es un estado límite crítico o no, pero luego lo podemos evaluar su momento. Para el momento necesitamos solamente el valor de RPG y el módulo elástico en el ala compresión, nada más. Entonces así puedo calcular y decir la capacidad nominal simplemente será RPG multiplicado por el esfuerzo crítico que hemos encontrado ahora multiplicado por SX, ¿no? Esta nomenclatura es mejor así. Listo. Voy a colocar también en kilolibras por pie esta capacidad nominal y también le voy a pintar con color que destaque. Con color que destaque también y voy a comparar con el anterior valor. Tenía para esta excedencia de la compresión una resistencia nominal de 8419 y ahora tener una resistencia de 7834. Obviamente este valor es mucho más crítico y nomás lo voy a enumerar para diferenciar y separar este cálculo. ¿Ya? Bien, hasta aquí ya tenemos avanzado los dos estados límites principales de un elemento que estaría sujeto a flexión, pero con sección en forma de I que sea tenga problemas de estabilidad en alas, pero también en el alma usualmente. ¿Ya? Listo, ya tenemos nuestra respuesta de pandeo lateral torsional. Simplemente nos quedaría ahora encontrar el cálculo para lo que sería, en este caso, el cálculo del pandeo de la compresión, que lo voy a poner acá en la norma. Déjenme revisar. El siguiente estado límite es pandeo del ala compresión. Esta vez la compresión ya no falla por plastificación, sino por pandeo. Así lo vamos a copiar. En el anterior caso, por caso era pandeo lateral y el primer caso era pandeo por fluencia. Ahora vamos a ir al pandeo lateral específicamente a la compresión. Entonces, ahí vamos a ir con el mismo título. A la compresión. No, pandeo locales, no lateral. Ahora sí. Pandeo local es local. Pandeo local es, decíamos, flange local buckling. Aquí le vamos a colocar FLB. ¿Qué dice la especificación? Nos da la ecuación de cálculo. Ahí la compresión. Aquí me olvidé una C. Ahora sí. Y dice lo siguiente. Inciso A. Para secciones con alas compactas, este estado límite de compresión del ala para pandeo local no aplica. Caso 2. Para secciones con alas no compactas, nos da una ecuación de cálculo bien parecida a la anterior, fíjense. Bien parecida a esta anterior que estaba para el cálculo del pandeo lateral. Muy parecida.
Y por último nos da una ecuación para secciones de alas esbeltas, donde ya entra en juego otra ecuación muy diferente, ¿verdad? ¿Cuál aplicamos en este caso? Hay que preguntarnos en qué caso estamos. Solamente hay que fijarnos en el ala a compresión. Si estábamos a compound local, revisando la planilla de cálculo a la parte de estabilidad local, en cuanto al ala, me he dado cuenta que mi relación de esbeltez es bastante baja. Apenas 7.6, un ala, entonces en este caso compacta. Para ala compacta, dice, esta sección de la norma no aplica. Entonces, vamos a copiar acá en la planilla. Es compacta, coma, este estado límite no aplica, no apply. Listo. Sería 5.3, aquí me copio, 5.3. Listo. ¿Qué más tenemos que verificar en este tipo de vigas? Revisamos la especificación, perdón. Aquí estamos. Y vamos a ir a otro estado límite seguramente. Y hablamos ahora del ala que inferior, en este caso el ala que está en tensión. En el ala en tensión, solo como ala, se hace una verificación de la capacidad de manera independiente al resto de la sección, solamente en el ala en tensión, que es multiplicar su módulo resistente por Fy. En nuestro caso, como es un perfil simétrico, SXT y SCT es lo mismo, no tiene ninguna variación. Y acaba el capítulo, fíjense, en IPC F6. Esto lo vamos a calcular de esa manera. Entonces, tenemos en la planilla de cálculo el texto que está acá. Lo voy a replicar y vamos a ya concluir con este ejercicio. 5.4. Entonces, pandeo local del ala a tensión. Ala tensión. Pero, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué dice nuestro dato? Es yielding, es fluencia. Entonces, fluencia no es de la tensión. Es pandeo local. Es fluencia a la tensión. Listo. Vamos a abreviar en este caso. Local French. Aquí le vamos a colocar tensión TFY. TFY. Es fluencia de la tensión. TFY. Listo. Entonces, para TFY vamos a entrar a la ecuación de la norma, que simplemente dice el momento nominal. Simplemente va a ser igual a ese valor esfuerzo, en este caso esfuerzo de fluencia, simplemente multiplicada por este módulo resistente del ala en tensión, es lo que dice la ecuación que hemos revisado. Ahí está, SXT. Listo, entonces aquí tenemos todo para calcular. Nótese que aquí indica cuando el ala en tensión tiene un módulo mayor que el ala en compresión, mayor o igual, ese estado límite no aplica, dice. Caso contrario, si la relación del módulo en tensión es menor que el de compresión, sí aplica para esta expresión, se la calcula, ¿no? Estamos justamente en este caso, estamos igualando, son iguales de la tensión y compresión. Entonces aquí voy a colocar también un texto, ya no la fórmula, sino un texto que resuma este análisis que acabamos de hacer. Entonces decimos lo siguiente: como los módulos resistentes del ala a compresión y ala a tensión son iguales, entonces este estado límite no aplica. Listo. Ya está. No hay más en la norma, solo son 4 estados límites. ¿Qué hacemos? Como siempre hemos ido trabajando con ese orden que nos caracteriza, hacer el cálculo de la capacidad de flexión, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a copiar aquí mi formatito simplemente. Y ahora vamos a ir a una hoja siguiente. Acá vamos a trabajar con nuestro elemento.
En la capacidad de flexión directamente yo voy a coger el mínimo, que podría ser así. Este phi sub b podría ir por afuera. Y voy a buscar las capacidades nominales de cada uno de estos elementos, el mínimo. Tengo exactamente mn2 y tengo mn1, solo tengo dos momentos nominales. Aquí voy a colocar mn1 y aquí mn2. Obviamente aquí el valor de phi tengo que sacarlo para no duplicar el factor de minoración, ¿verdad? Hasta ahí estamos muy bien. Ya tengo entonces una capacidad de 7051 ki por pie. Para hacer un resumen en la verificación por resistencia, esto es un punto 6, perdón, es que me olvidé cambiar. Estas letritas, estos formatos tienen que ir así. MU en este caso no es dato del ejercicio. Entonces, no puedo hacer yo mis relaciones de capacidad. Entonces esto lo vamos a dejar ahí nomás. No tengo con qué comparar. Entonces la finalidad de este ejercicio es verificar su resistencia, que tengo su resistencia. Son 7051 kilolibras por pie. Es la resistencia de esta nuestra viguita de sección armada, que es una viga bastante grande, ¿verdad? Pero sale de esa manera la resistencia o la capacidad de nuestra viga. Siempre va a la menor resistencia, no va a la mayor resistencia. Entonces tendremos que tomar en cuenta esto para los cálculos que vayan haciendo a continuación, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Soy todo oídos. ¿Todo está claro? ¿No tenemos problemas? Sí, ¿no? Todo está bien. Entonces, Sí. ya, perfecto. Como verán, parecía complicado, pero en realidad son más fórmulas que hay que ir buscando este RPG, la W, y de ahí todo se estructura y si se dan cuenta no es nada del otro mundo. Lo que sí yo les voy a hacer aquí tajante, para diseñar, imagínense, unas vigas de puente, para prediseñar si quieres, es un poco complicado. Un prediseño prácticamente es el diseño formal de la viga que vas a analizar. Entonces, una buena práctica es asumir una planilla, que tengas vos libertad de colocar o variar, si se puede gráficamente o si no, como está acá, las dimensiones. Usualmente, para fines prácticos, sobre todo en nuestro país, es difícil encontrar espesores de paredes de planchas mayores a 10 milímetros. Difícil. Alguna vez sí se puede conseguir hasta de 20 milímetros, pero es muy caro y no es tan frecuente. Si tuviese el parámetro 10 milímetros, que es como lo máximo que se puede encontrar comercial sin hacer pedido, tú podrías armar una viga que tenga 10 milímetros de espesor para las alas, y para el alma puedes un poquito variar, un poquito menos, pero todo está en función a la altura que tú le des para que la relación HTW no sea muy grande. Entonces tú tienes que ir tanteando y verificando. Es como la prueba y el error, ¿no? Obviamente esas vigas no son pues, de catálogo y tú las vas a mandar a fabricar. Entonces, para estar seguro de que no tener problemas en la etapa de servicio, tienes que garantizar de estudiar esta sección que has planteado y revisar ante todos los estados límites aplicables, justamente, ya sea para lo que sería en este caso una sección para F4, vale decir con problemas de estabilidad en el alma o en las alas, o F5 o F4 tenemos ya algo un poco más constante, ¿sí? Pero las ecuaciones son estas que se plantean. Parecería un poco difícil, pero realmente no lo es. Son simplemente cálculos rutinarios de módulos resistentes y el valor del EPG sí que es importante, ¿sí? Bien, creo que hasta ahí estamos bastante bien con el cálculo que estamos realizando, ¿verdad? Ya, entonces, siguiendo adelante con nuestra base, vamos a abrir nuestra hojita de cálculo o nuestra diapositiva. Entre F4 y F5 yo he hecho ahorita uno de F5, o sea que es muy similar, es el de PDPC decíamos. Voy a saltar ahora a lo que sería F6, ¿ya? F6 de la norma es un caso especial. Decíamos, no es muy frecuente que una viga de acero se coloque echada. Para aprovechar su máxima inercia, su máximo módulo resistente, las vigas no se colocan de esta manera, se colocan verticales, ¿verdad? En el eje fuerte. Entonces, ¿por qué la norma nos plantea esta expresión? O sea, para el eje débil. Respuesta, porque no necesariamente tú vas a hacer un análisis de una viga.
puede que sea una columna con que tenga flexión biaxial. Entonces es importante investigar y encontrar la resistencia de la viga para flexión en el eje fuerte y en el eje débil, para luego hacer la ecuación de interacción para flexo-compresión, que es el capítulo siguiente cuando acabemos flexión y corte. Entonces, por ese motivo la norma nos da el cómo hallar, en este caso, la capacidad de una sección en forma de canal alrededor del eje débil. ¿Ya? Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá en estos casos? Lo que dice la teoría es lo siguiente. Para eje débil, en perfiles de forma de I, canales, no aplica o no es crítico el pandeo lateral torsionante. Este fenómeno no aplica. No aplica porque tienes el eje Y tan cerca del eje neutro que la compresión es tan pequeñita que no va a ejercer gran peligro comparado, por ejemplo, con lo que sería una sección en forma de I en vertical. O sea, que no aplica este caso de pandeo lateral. Una de las primeras cosas. Otra, que no aplica el pandeo local del ala, ¿no? Esto no aplica, obviamente, si tenemos nuestras alas con alas compactas. No va a aplicar, ¿no? En cuanto a perfiles W, indicar que más del 96% de los perfiles tienen alas compactas. Solamente eran 4%, y se acuerda cuando veíamos columnas, eran no más de 10 u 11 elementos del catálogo norteamericano que tenían ese problema de estabilidad local para FY50, ya sea para columnas o para vigas. Pero la mayoría cumple el requisito, por tal motivo no tiene problemas de compacidad en las alas, ¿ya? Vamos a entrar a la especificación para que se entienda un poco mejor. Aquí tengo la especificación, voy a saltar a F6. Es lo mismo que acabo de explicar. Es para perfil I o canales, con la flexión alrededor del eje menor. En este caso, necesariamente la capacidad nominal es el menor valor obtenido de los siguientes cálculos. Plastificación, pandeo local del ala. Si avanzamos, no vamos a encontrar, si se fijan, ahí acaba el pandeo lateral. ¿Dónde dice que no aplica? Pero lo dice justamente en este punto. Dice acá. Los estados límites que se verifican simplemente son la plastificación o articulación plástica y el pandeo local. No aplica el pandeo lateral. Esto memorizar es algo que nos puede salvar hacer un cálculo en vano, ¿ya? Ahora, algo especial o particular es lo que nos dan en la plastificación, en la herencia. Fíjense, la capacidad nominal es MP. Si yo hablo de ejes, sería MPY, ¿verdad? Igual FY por ZY. ¿Por qué ZY? Porque es el módulo plástico alrededor del eje débil. Es coherente. Lo que no es tan coherente es lo que está aquí a la derecha. Esto aparece acá en este caso por primera vez. Estamos limitando la plastificación de la sección. Pasa de que si la plastificación de la sección es muy superior o muy grande comparado con la relación de plastificación o el inicio de la plastificación, que sería FY por SY, puede haber problemas porque la norma limita que esa diferencia no sea más del 60%, o sea, 1.6. Ahí te limita. Si yo encuentro FY por ZY valores mucho más grandes que el 60% o del valor de FY-SY, de la relación elástica, copias 1.6 FY-SY. Se refiere a eso. Uno o el otro. Uno de los dos vas a reemplazar. ¿Ya? Eso sería para el eje débil. Y para el pandeo local del ala, ahí sí nos avisa la norma y nos dice que son unos cuantos perfiles que no están cumpliendo. Y para este pandeo local del ala, hablamos de secciones no compactas, con alas no compactas, perdón, y con alas esbeltas. Si te das cuenta, es exactamente el mismo cálculo en el caso de alas no compactas. Es el mismo cálculo, simplemente nótese que ya no es FSX, es FSY, es el eje fuerte. En un caso aquí es el eje débil. Secciones esbeltas, parecido a lo que veíamos en el panel lateral, tenemos esfuerzo crítico, por esta vez por un módulo en el eje Y, ya no en el eje X. Este módulo en el eje Y simplemente es el módulo alrededor del eje X. No tiene una fórmula porque se supone que es eso, simplemente. ¿Ya? Y el crítico se calcula con esta expresión que vincula la relación ancho y espesor al cuadrado y un parámetro numérico multiplicado por el módulo de elasticidad. Para tener en claro este tipo de verificación y o diseño, vamos a entrar a un ejercicio. Les voy a abrir
para F6, aquí está esta pregunta, bien interesante, ¿no? Dice, seleccionar un perfil cargado en el eje débil con las cargas uniformemente repartidas, distribuidas en la figura. Este programa está bien bonito porque no es verificación, aquí es un diseño formalmente hecho. La parte más difícil, ¿verdad? Entonces voy a abrir una hojita Matcat nueva para poder hacer. Una hojita Matcat, luego lo voy a guardar, una nueva. ¿Ya? Y voy a copiar la pregunta, simplemente para que avancemos un poquito más rápido, ¿sí? En cualquier momento me pueden parar, no hay ningún problema para que les explique algo que tal vez no ha quedado muy claro. Vamos a reemplazar nuestra planilla. Ahí estamos. Tenemos nuestra viguita. Todo lo que estamos haciendo por si acaso vale para cualquier tipo de viga. Solo hacemos vigas simplemente apoyadas solamente por facilidad, ¿no? Es la metodología. Si quieres aplicar esto mismo a vigas continuas, aplica. No hay mucho problema donde perderse, ¿ya? Hablamos de seleccionar, tenemos que diseñar, elegir un perfil. En el eje débil dice, tengo las cargas, dice de 66.7 y de 2 kilolibras por pie. La viga está ilustrada lateralmente a los extremos. En realidad, esta longitud no soportada no entra en el cálculo, o sea que no es importante que lo sepa. Solamente va a entrar otros tantos límites, ¿no? Es como es costumbre, voy a entrar con los datos de la planilla que ahorita acabamos de hacer para lo que sería ese valor F5 de la norma. Voy a coger los mismos datos, no hay ningún problema. Luego lo vamos a editar nomás. Ahí está. Entonces, ya. Entonces tengo el perfilcito que no tengo en este momento para poder diseñar. Todavía no lo tengo. Esto lo voy a mover para después. Lo que sí tengo ahorita son algunas características. Por ejemplo, la longitud son 15 pies. Está ahí. En cuanto a L sub B no es relevante porque no hay ecuación de cálculo para el pandeo lateral. Si lo voy a dejar sin L sub B, no me hago problema. Por el momento, el esfuerzo de excedencia y el módulo de elasticidad. En cuanto a la demanda, y eso sí lo voy a calcular. Así lo voy a calcular en cuanto a la demanda. Acá, perdón. Y vamos a verificar cómo plantear la demanda. Ya, denme un segundito. Aquí está. Entonces, tengo una carga distribuida muerta y una carga distribuida viva. Aquí lo voy a copiar. En valores, en este caso, sin magnificar. Por si acaso, estos valores son valores de solicitación, no la resistencia. Hoy día vino un estudiante a ver su examen y confundió un poquito lo que era resistencia con la demanda. Son dos cosas totalmente distintas y opuestas, ¿no? Ya. WD tenemos, vámonos a la carga distribuida viva de 2 kg por pie, una carga interesante. Listo, aplicamos las ecuaciones de cálculo del RFD, con seguridad nos va a dar, de hecho, un W último o crítico de 1.2 multiplicado por la carga distribuida de carga muerta más 1.6 multiplicado por la carga distribuida de la carga viva. Y todo esto lo voy a tener también esto en kg por pie. Ya. Hasta ahí estamos bien. Perdón, es kg entre pie. Ahora sí. Listo. Es 4 exactamente. Ya tengo la demanda. El perfil no lo tengo. Entonces hay que hacer una suerte de diseño. Habría que asumir y verificar. Nótese también que los estados límites que hemos indicado, que hemos visto, es la plastificación y el pandeo local del ala. Entonces, mínimamente en el ala tengo que verificar y ver qué perfiles no son, en este caso, compactos. Aquí nos dice qué perfiles, la norma nos dice 21 por 48, 14 por 99, etcétera, no son, ¿verdad? Entonces, fuera de esto, ningún perfil es. Si pongo el cálculo, en este caso, de mis relaciones ancho-espesor, las desventajas que no tengo, pues, el perfil. Habría que asumir un perfil de alguna manera y verificarlo y en base a eso o achicar o agrandar el perfil. Es muy tardado, ¿verdad? Hay una alternativa y para eso también es muy buena práctica la norma
perdón, la guía de diseño, que ahorita voy a abrir, denme un segundito. Se me ha salido esta parte de mi cálculo. Voy a abrir nuestra especificación. Y también el manualcito, que lo voy a tomar en cuenta como elemento adicional, ¿ya? Vamos a ver el manualcito. 15ª edición. Ahí lo tenemos. Acá lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, capítulo 3, reflexión. Voy a avanzar rápidamente. Capítulo 3, estamos en la tabla 3.1. La tabla 3.1, ¿se acuerdan que hemos utilizado para encontrar o diseñar más rápido para lo que sería el módulo plástico en el eje Y, en el eje X, ¿se acuerdan? Ya. Y también hay tablas, y ahorita les voy a mostrar, donde la norma me ha organizado la tabla, aquí está, en función del módulo plástico en el eje Y. Entonces, al igual que la tabla 3.2, es la misma analogía. La norma va agrupando perfiles en función de su afinidad a su módulo plástico. Y en los paquetes o grupos, por ejemplo, acá en este paquete de 3 perfiles, el que está con negrita es el perfil más económico. Por ejemplo, entre 730 libras por pie y 853 o 802, obviamente hay diferencia. Este perfil es más conveniente. Entonces la idea es buscar un ZY y encontrarlo. Entonces esa es la lógica o la idea. Entonces yo voy a partir del estado límite que está acá. Volviendo a nuestro capítulo, déjenme, por favor, FC, aquí. Entonces fíjese que tenemos plastificación y tenemos luego pandeo lateral, si es que pandeo local, si tenemos ese problema. Entonces, lo que voy a hacer es suponer que no hay pandeo local y diseñar con esta ecuación y después verificar. Esa es la manera más fácil de entender esto. Entonces voy a aplicar el estado límite que voy a colocar como un predimensionamiento. Entonces sería 2, aquí 3, predimensionado. En este caso decimos el momento nominal, como dice la ecuación de la norma que estamos viendo acá, es igual al momento plástico. Esta vez momento plástico en el eje, para diferenciar, ¿no? En el eje Y, así lo voy a colocar en el eje Y, así como está aquí, ¿ya? Ahí. Y esto es igual simplemente a la relación de FY por ZY, que eso es algo muy conocido por nosotros, no hay donde perderse. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero a su vez dice este de valor tiene que ser menor o igual a 1.6. Como yo no conozco ahorita cuánto es mi perfil, me quedo solamente con esta parte. Me quedo con esta parte y después voy a verificar cuando elija el perfil si se cumple esta relación, ¿ya? Para el RFD, evidentemente esto tiene que ser siempre en la capacidad mayor o igual que el momento de las cargas factorizadas. También le pondremos tal vez para que sea más contundente en el eje Y, algo así, para que se entienda mejor, ¿verdad? MUY. Aquí MN también Y le voy a colocar para que se entienda. Ahí. De acá entonces puedo hacer un despeje y puedo decir pues lo siguiente. Voy a buscar un módulo plástico en el eje Y que en el límite tenga las siguientes características, que tenga el momento entre la tensión de excedencia, ¿verdad? Hasta ahí estaríamos bien. Creo que me he olvidado algo importante. Me he olvidado el coeficiente de minoración, pues para que pueda igualar al RFD, pues obviamente este parámetro me he olvidado, que sería simplemente colocar en todas las ecuaciones, simplemente. Listo, entonces esto va a dividir esto multiplicado por el factor de reducción de capacidad en flexión. Todo esto lo voy a dejar de esta manera así, literal. Esto para que entienda que lo que tengo que hacer es el procedimiento. Ya, ¿cómo voy a partir para hacer esto? Requiero el momento y requiero lo que sería el esfuerzo. En cuanto al momento, aquí lo había dejado, no he seguido adelante. Aquí el esfuerzo, o el momento, perdón, máximo, el crítico, será esta carga distribuida, decíamos, magnificada,
multiplicado por la longitud real de cálculo todo entre 8, ¿verdad? Como hemos dicho. Tenemos todos los parámetros para poder calcular. Esto lo voy a colocar también en keep por pie para verlo o revisarlo de una manera más adecuada, más visible. Voy a también ver el matemático. Esto quiero cambiar también a decimal. Listo. Ya tengo M, U y E. F y lo tenemos para el cálculo. Phi, déjenme dar una pequeña revisadita. Creo que phi a veces había alguna modificación en phi. Vamos a ver si no nos da. No hay nada. Entonces phi sigue siendo 0.90. Entonces acá también podemos colocar phi sub b 0.90. Listo. Entonces tenemos ya el módulo. Esto lo voy a ya evaluar. Vamos a despejar este módulo plástico en el eje débil y lo pongámoslo en pulgadas, en este caso cúbicas, ¿ya? 30 pulgadas cúbicas, es una relación interesante. Ahora para este caso vamos a poner acá buscar perfil que cumpla este requisito. Y voy a buscar un perfil en forma de I, ¿no? Que es el que más, por la simetría es más fácil de comprender y además hasta de diseñar, ¿no? Que un poquito caro para algunas aplicaciones. Entonces, perfil W con esas características. Ya. La pregunta decía W. Sí. Entonces, voy a buscar un perfil que tenga 30. Para eso me sirve la tabla de la norma. En función de ZY, para FY 50, ojo, voy a buscar este módulo plástico de 30. Vamos a ir reduciendo, aquí tenemos algo muy grande. Vamos bajando. Y en la última hojita, aquí está. Tenemos desde el valor tan pequeñito de 1.66, voy subiendo, buscando 30, más o menos encuentro, aquí tienes la columna, no, aquí está, sería por ejemplo el 10 por 54, si bien también puede ser el 21 por 83, este perfil tiene mucha más capacidad, mucha más resistencia. El 12 por 53 no me sirve porque está justo con 29.1, ¿verdad? Entonces no podría elegir ese valor. Elijo el 10 por 54, estoy al filo, pero voy a ver lo que pasa, ¿ya? Entonces, buscamos. Y decimos el perfil entonces. W 10 por 54. Propiedades mecánicas del perfil 10 por 54 que está acá. Podríamos anotar en nuestra planilla, ¿no? En este momento específicamente lo que necesito es un módulo para poder calcular. Ahora sí. Entonces voy a colocar su módulo existente en el eje débil. Exactamente 10 por 54 tenemos 31.30. 31.3 pulgadas al cubo. Listo. Y tengo Z. ¿Cómo esto puede evaluar la ecuación de cálculo de nuestra viga? Por supuesto. Entonces tengo que evaluar esta expresión. Entonces cambiamos esto por una evaluación numérica. Aquí este phi sub b a multiplicar. Y tengo una capacidad de ¿cuánto? Es una capacidad de diseño de 117.37. Si comparamos esta demanda de 112, estamos relativamente bien. Muy cerquita de la solución, pero por encima. Entonces, está muy bien. Y era de esperarse porque hemos revisado con este parámetro, ¿verdad? Ya, entonces ya tengo este perfil, ya tengo su capacidad. Tal vez sea bueno acá y entrar a los estados límites. Entonces, copiar de la tabla anterior y ir en orden, ¿no? Desde lo que sería, en este caso, la estabilidad. Todo esto, voy a revisar. Desde acá hasta abajo, todo lo que hemos hecho. Ahí.
Justo en el eje débil, luego lo corrijo nomás. Todo copiaremos y vamos a buscar, ¿sí? Esto vamos a mover por acá. Tal vez no. Esto ya me sirve para revisar un estado límite. Lo voy a tratar de llevar arriba más bien. Por aquí. Aquí vamos a copiar. Listo. Ese es el punto 4 justamente. Esto lo vamos a cambiar. Listo. Entonces, en cuanto al panel local, nos vamos a fijar, en alguna tabla cambia por la orientación de nuestro elemento. El ala es un elemento no requirizado. Vamos a B4, a la especificación, al capítulo B4, y vamos a revisar ya. Tabla B41B es aquí comienza, ¿ya? Entonces, vamos a fijarnos la relación para las alas. Nótese que aquí hay un esquema clásico y aquí en el caso 13 otro esquema clásico. La viga está ahí echada. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Sí, en el caso. Fíjate, dice alas de perfiles laminados en caliente, canales y TES. Aquí dice alas de perfiles y dice secciones y canales inclusive con flexión alrededor del eje débil, dice. Ahí está, entonces este caso es el que tiene que aplicar. Pero numéricamente hablando, fíjense, es lo mismo. Caso 10, 0.38, caso 13, 0.38. Caso 10, 1, caso 13 también 1. Entonces ahí no hay diferencia, ¿no? Pero está así en la norma y tenemos que respetar. Caso 13 sería en este caso. 0.38 y 1. Entonces, para poder entrar a la tabla, a la verificación, perdón, tenemos que poner, aparte del módulo, algunas características. Entonces esto voy a recoger por acá. Y entramos a la nomenclatura del perfil, pues, ¿no? Espesor del ala 10 por 54, tal vez podamos bajar la base de datos para hacerlo un poquito más rápido. Ya, entonces busquemos perfiles Ws. Y el 10 por 54. El que no quiero usar la tabla también con esta planilla la podría haber hecho y filtrado, ¿no? Podría casar y filtrar por módulo plástico en el eje débil y ya te filtraba, ¿no? En este caso no es tan importante, ya lo hemos copiado, entonces simplemente lo que necesito, las propiedades geométricas. El canto es 10.1. Ya se decía el canto. Ya. Ancho el ala, caballito 10. Entonces, ancho el ala. Tal vez para no copiar todo esto de cero, me copie del otro ejercicio sus propiedades. Su nomenclatura por lo menos me va a servir. Porque no está aquí. Bueno, ni modo, lo haremos más manualmente. No hay ningún problema. Entonces, acá está el canto. El ancho el ala 10 decíamos. Vamos al espesor del ala. Aquí tenemos 0.615 pulgadas. Este módulo lo vamos a recorrer, no hay ningún problema. Voy a entrar acá. Y el espesor del alma, como último parámetro antes de encontrar la curvatura, de 0.37. Solamente, como se podrán fijar, los espesores de alma son menores que los del ala, ¿no? Porque no contribuye mucho con el teorema de Steiner y nos aporta en inercia ni en módulo resistente. Por ese motivo, solamente se le damos más área y más tamaño a las alas, ¿no? Y ya, faltaría la curvatura. La curvatura, aquí está 1.12. Y por último, el canto de cálculo sería el canto total menos 2 veces la curvatura. Ahí está. Esto igual en pulgadas. 7.86, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Tenemos todos los parámetros.
Aquí B22F sale 8.13. Está bien. El valor límite es el caso 11. Aquí hemos dicho que va a cambiar, aunque no las fórmulas, solamente la imagen va a cambiar. Voy a ir a mi especificación y aquí voy a copiar, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora sí. Ya está. Caso entonces 13. La relación es la misma. Voy a mantener nomás 0.38 y el otro lado 1. Aquí vamos a cambiar esta parte, no hay. Aquí sería con 1. Y no hay caso 0. Viene de esa manera. Listo. Entonces, lambda del ala 8, lambda P del ala 9, lambda R 24. En este caso, entonces se aplica el criterio que la ala no es en este caso no compacta, perdón, ala compacta. Ala compacta. Listo. Lo propio vamos a ahora revisar en cuanto al valor de el alma. Entonces, para el alma tengo también algo ya medio que copiado en cuanto a la otra planilla que hicimos. Entonces, en el alma también voy a tratar de copiar, luego lo vamos a editar, no hay ningún problema. Entonces, vamos acá. Ya está en el alma. Entonces, el valor de H, veamos que aquí lo he definido. Está con A. He puesto H aquí, esto D. Ahora sí. Ya tengo la relación de HTW 21. El valor límite, acá tenemos que ser mesurados y volver a la tabla no ser de memoria. Elementos rigidizados hasta la siguiente hoja. Rigidizados. Me fijo las gráficas. Y en este caso nuestro teníamos el diseño de este perfil en forma de echado. Vamos a verificar que no tenemos un perfil echado, o sea que no habría problema de elegir en este caso las beltes HTW, ya sea con el caso 15 o caso 16. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso 16 tenemos, como se ve en la imagen, una simetría simple, o sea las alas son desiguales. Y en el caso de 15 es lo más conveniente para edificaciones, las alas son totalmente simétricas, como también el canal que es planteado. Entonces 3.76 y 5.7. Entonces aquí está 3.76 y 5.7. Entonces nos preguntamos, ¿21 es menor que 90? Sí, 21 es menor que 137. Sí, entonces tenemos que el alma es compacta, ¿no? El alma es compacta. Todo por listito. Alma es compacta. Listo. Como el alma es compacta, entonces tengo alma compacta y tengo el valor de L que débil. Entonces voy a modificar esta en mi expresión. Voy a ir a F6, que es que corresponde. Y voy a copiar el estado límite de la tabla de la norma. Rápidamente voy a F1 y verifico que es este caso, el F6. Voy a copiar todo el cuadrito para marcar lo que me corresponda. Vamos a pegar esto y reducir el tamaño. Ya está. Es que estos límites aplican, decíamos, la plastificación o el pandeo lateral del pandeo local del ala. No hay más estos límites. En la plastificación ya os calculo aquí arriba. ¿Cuánto era la plastificación? Aquí está. ¿No? Entonces ahora tenemos que buscar exactamente qué perfil, en este caso, satisface o cumple para el requerimiento que estamos buscando. Habíamos hecho un predimensionamiento con 30, ¿se acuerdan? Al despejar de la ecuación de capacidad, y con el 30 hemos buscado y nos ha salido el 10 por 54, del cual hemos reemplazado y demás. En este caso, el valor de MPY aquí, jalando, ya tengo el valor de ZY
que para hacer un cálculo más preciso, le puedo llevar esto aquí abajo, acá, y ya tengo el valor jalado con ZY calculado, ¿no? Volvamos a la especificación entonces. Vale, F6. Entonces, para recapitular, F6 es esta plastificación y el pandeo local del ala. En todos los casos aquí verificando. En nuestro caso particular, hemos llegado a F6, hay que verlo muy bien, porque tenemos problemas si revisamos en lo que hemos validado. Tenemos el perfil que hemos elegido un ala compacta y un alma compacta. ¿Sí? Aquí no hay mucho problema de estabilidad. El perfil es pequeñito, apenas hemos dicho un perfil 10×54, muy chiquitito, ¿no? Ahora entonces ya tengo la estabilidad, ya estoy seguro que de acuerdo a la estabilidad en la especificación no me complicó, porque el F6 involucra todo, involucra esbeltez de ala, ya sea compacto o no compacto, o esbelta es más general. Notar que la esbeltez en el alma no aplica. ¿Por qué? Porque el alma está tan cerquita del eje neutro, casi colineal, entonces el esfuerzo que le llega es tan pequeño que no se va a pandear localmente. No es un estado límite, solo fluencia y esta pandeo local del ala, nada más, ¿no? Entonces, recapitulando, vamos a verificar. Esta parte creo que ya me está por demás. Todo esto lo voy a quitar, ya estaba por demás. Esto no me sirve. Complicar más. Entonces, ya definido esto, entró la de estados límites. Voy a llevar al número 5, creo que aquí tengo copiado ya algo así, estados límites aplicables. El fin no va a cambiar, va a ser 0.9. Y vamos a comenzar con los estados límites. Va a seguir la misma nomenclatura y no cambiarle. Ahí tenemos. Entonces, phi 0.90, el primer estado límite es la plastificación. Entonces, la plastificación total de la sección. Como Y le voy a llamar, ¿ya? Listo. La ecuación de cálculo de este de F6 simplemente lo vincula a esta inecuación. Entonces, esto la podemos copiar para hacerlo un poco más rápido. Y tiene que cumplirse. Ahí está. Entonces, plastifica, aquí me equivoqué, plastificación, listo. Tenemos toda esta expresión, tenemos todos los parámetros. Al 10×54, creo que no. ZY y SY tengo que copiar. ¿Dónde? Acá que he elegido el perfil. ZY ya tengo, solo me faltaría SY. Módulo elástico en el eje Y. Entonces 10×54. Revisando rápidamente la tablita. SY 20.6. pulgadas cúbicas. Ya está. Esto es todo para calcular. Les decimos momento plástico en el eje Y, eje débil, tensión de fluencia por este módulo plástico, ¿no? Ahí está. Primera expresión. Esto es de kilolibras por pi. Listo. El límite 1.6, aquí lo voy a llamar así. Entonces M límite simplemente es 1.6. Perdón. Sí, 1.6 exactamente multiplicado por la tensión de excedencia por el módulo resistente del eje Y. Así es. Igual voy a poner unidades conocidas aquí por pie y comparamos. 130 es menor que 137, correcto, corre, ¿no? Pero es mejor ponerlo como ecuación. Entonces lo que yo podría hacer es un if, ¿no? Puedo decir la capacidad nominal será si aquí, si esta capacidad es mayor
si le voy a colocar, es mayor que este límite, pues va el límite que era 1.6 FY por SY. Caso contrario, si no es mayor, va el cálculo nomás, va este cálculo definitivo. Listo. Entonces ahí tenemos aquí por pie, tenemos la capacidad nominal para la plastificación estado límite de la norma. Le voy a llamar MN1, como hemos estado haciendo. Primer estado límite que estoy revisando. Vamos al segundo estado límite, 5.2. Es decir, dice la norma que ahora verificamos el pandeo local del ala. Flange local buckling. Entonces, pandeo local del ala. Aquí. Entonces, flange local buckling, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, para el panel local ala, que dice la especificación, está en función, dice, de la sección compacta o no compacta esbelta, ¿no? Referido dice al ala que estamos queriendo revisar, obviamente. Entonces, vamos a ver en qué rango estoy, o estamos con este cálculo. En la estabilidad hemos sacado que tanto el alma como las alas están sin problemas de estabilidad. No 8 menor que 9 menor que 24, ¿verdad? Eso en el ala. En el alma lo propio, que es lo que aquí no he puesto esta expresión para que sea automático, que es raro. Déjeme aquí colocar también lo mismo, lo propio. Se lo voy a programar un cachito. Aquí hablamos de lambda f. Lambda pf. Lambda f. Lambda rf. Y aquí hablamos de ala. 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 Y ala. Ahora sí. Ala compacta. Pues al tener una ala compacta, como se presenta este ejercicio, no voy a tener problemas para que la sección pueda plastificar. Y obviamente en las ecuaciones de cálculo, que ahorita vamos a abrir, aquí está, aquí, dice que para secciones de alas compactas, el estado límite no aplica. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a poner un enter por aquí para que se vaya. Ya. Entonces, control T. Este estado límite no aplica ya que el ala a compresión es compacto. Acomodamos el textito, luego vamos a ajustar, no hay ningún problema. Listo. Ala compacto. Entonces no tengo que hacer nada más, directamente la ecuación que he calculado. Entonces, en ese orden que hemos ido siguiendo en todos los ejercicios, vamos a anotar acá el cálculo de la capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí está la capacidad de inflexión, es lo que voy a encontrar en este ejercicio. Entonces, la capacidad es simplemente el mínimo, solo tengo un momento nominal, mn sub 1, entonces directamente cambiamos la expresión de cálculo por mn, listo. Entonces la capacidad es 117.37, la resistencia de diseño. Comparando con la demanda, que era 117.375, ¿cuánto está variando? Prácticamente nada, ¿no? Exactamente el mismo valor nos salió. La misma resistencia, MN1, la plastificación, ¿sí? Con esto hemos despejado pues el perfil y hemos encontrado, ¿sí? Sale exactamente. Ahí está, es el perfil que cumple los requisitos. No debe perderse. Esto tengo que eliminar porque no estaba en este punto. Solo propiedades mecánicas.
Entonces tampoco la torsión o efecto torsional entra en el juego de del pandeo lateral o efecto torsión, porque, repito, el perfil está tan cerquita del centroide en cuanto a sus alas y el mismo alma, entonces que no hay ese fenómeno, no se produce, solamente se produce para el eje fuerte. ¿Ya? La pregunta del ejercicio era seleccionar un perfil RAD 50, entonces he seleccionado y me ha salido este perfil, ¿no? Muy al filo, pero ha salido bien. ¿Alguna pregunta con el valor, el F6 de la norma para ejes débiles? ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Es relativamente sencillo y es fácil de computar o de calcular. En lo posible, vuelvo y repito, siempre que lee la norma y guiarse con lo que dice, es la misma. Entonces aquí si me habla de solo de esta relación de F y S y que tengo que limitar al 1.6, o sea, para efectos seguramente prácticos, o esta ecuación o el pandeo local, pero del ala. Ahora, ¿de qué ala? Se supone que es del ala compresión, ¿no? Probablemente en el examen les pueda dar un perfil en forma de I asimétrico. O sea, que tenga un ala más grande que el otro, o un ancho más grande que el otro. Ustedes un poco se van a fastidiar en calcular sus propiedades mecánicas, es decir, el centroide no está en el medio, hay que calcular, se lo puede hacer muy bien, pero a la hora de revisar y aplicar este valor de F62 hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque habla de a compresión, no habla de otra cosa. Entonces, en base a esto es revisar los lambdas de las alas y ver si falla o no falla. Si no fallase, no aplicaría el caso, como es lo que hicimos ahorita, y si falla, ya sea hacer un cálculo para si sección no compacta o esbelta. ¿Ya? Eso es. Muy bien. El tiempo se nos ha hecho muy cortito. El F7 es tubo cuadrado. Estoy hecho un ejemplo completito. Es interesante. ¿Se acuerdan? Para descontar las inercias. El H efectivo, el módulo efectivo. Interesante. ¿Qué nos quedaría a continuación de esto? El F8, que es tubería circular. Esto no lo voy a hacer, lo voy a dejar porque si se dan cuenta es bien parecido a lo que vimos con tubo rectangular. La diferencia es que para un tubo no hay ejes, ¿no? Es una sección simétrica, entonces en el tubo directamente la relación de esbeltez es D entre T, el diámetro entre el espesor, y la comparación es con la que está acá, con 0,5 E entre FY. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, la plastificación es muy sencilla, solamente FY por Z. Y si puede haber paneo local, o perdón, si paneo local, perdón, de la pared del tubo circular, aplica esta expresión. En todos los casos, no es muy difícil calcular, es muy fácil y muy concreto y práctico, muy cortito, ¿no? Vamos al F9 y aquí entramos ya a lo que serían los T's o dobles angulares. Si revisamos las ecuaciones de cálculo para T a doble angular, que es un perfil simétrico de un solo eje, limita a la plastificación, muy parecido a lo que vimos en el tema de flexión, ahí está, y limita al pandeo lateral alternante, y tiene las mismas ecuaciones de cálculo que habíamos revisado. Posteriormente a ese cálculo, hablamos del pandeo local en este caso de las alas de doble angulares, o T. Aquí un poco se complica, aunque es muy parecido a esta expresión que ya hemos manejado bastante. Y quiero abordar a lo que sería un pandeo local en el stem o T, en la parte T de nuestro perfil. Otra manera de calcular, pero la parte más interesante es esta. Angulares simples. El angular simple se puede calcular a tensión, a compresión, a flexión. Su uso fundamental, decíamos, es a tensión, preferentemente. Pero también se lo puede poner como elemento a flexión o a compresión, ¿no? Entonces, aquí el problema fundamental es que este perfil no es pues simétrico y no tiene una suerte de parámetro de diseño muy establecido. Es poco complicado, hay que rotar los ejes principales. Pero aquí en la norma hay algunas limitaciones que vamos a ver. Este F10 lo vamos a ver en una clase extra, vamos a tener que ver este F10 completito. No es tan complicado como parece, tiene sus particularidades que tenemos que estudiarlas. El coeficiente beta, esto para explicarles bien, quiero la siguiente clase tener una media horita para explicarles,
porque beta se saca del comentario a través de una gráfica. Después les quiero explicar con calmita. Y si se dan cuenta, ya con este feliz que hagamos la clase siguiente, tendríamos directamente ya que investigar o aplicar lo que sería las varillas. A veces las varillas no es tan común o las barras que entren en flexión, que se calcule la flexión, ¿no? Pero hay una metodología para poder calcular. No es difícil y es bien práctico también. En lo particular, yo no uso varillas para lo que serían los miembros funcionales principales, pero ahí está, es la posibilidad, ¿no? El F12 en miembros asimétricos. Con el miembro asimétrico ya cambia un poquito digamos que la hermenéutica. Perdón, se me ha abierto acá. Aquí. Y entra la lógica, por ejemplo, de hallar un esfuerzo, un FN, que es un esfuerzo especial, y un módulo resistente mínimo, le llama la norma. Eso vamos a ver mañana con un ejemplo. ¿Ya? Y en cuanto a lo que sería la relación de ese mínimo y esfuerzos, aquí hablamos para clasificación, para pandero lateral resonante, para pandero local, ¿no? Todo esto en función de un esfuerzo que se tiene que aplicar. Y evidentemente Fn aquí se igualaría a F crítico porque son secciones, en este caso para pandero local, ¿no? En varillas o barritas. ¿Ya? No es común calcular, pero hay la posibilidad. Y F3 sí es un poco más teórico, simplemente habla de relaciones o proporciones en vigas más en vigas principales. No es algo que nos quite el sueño ni vamos a calcular esto porque básicamente es algo más de verificación nomás, no es tanto de diseño, ¿ya? Eso es. Entonces estamos en cerquita de concluir este capítulo de flexión. Nos hemos quedado en el F6 y el F7 y 8 hemos dicho que es algo muy práctico de lo que ustedes conocen. Y vamos a entrar de lleno a lo que es angular simple. ¿Qué es lo que yo les pediría a ustedes para hacer este cálculo en angular simple? Necesitamos recordar de resistencia de materiales todo lo que eran los ejes principales y los ejes rotados en este caso. Hay dos metodologías, ¿se acuerdan? Una metodología larga, que tú vinculas, por ejemplo, una inercia con todos los parámetros, en este caso, ortogonales, y es una fórmula larga. En lo particular, no es tan bueno agarrar inercias que no sean principales, y porque se te complica en el cálculo. Mejor es siempre coger ejes principales, o sea, los esfuerzos principales en el eje W y en el eje Z, que es lo que maneja la norma. Esa parte de conversión o de rotar ejes principales a secundarios y posteriormente que un momento o una fuerza la puedas convertir en función de esos ejes, eso es importante. Y eso quiero que lo repase para la sesión siguiente, que solamente vamos a ver angular simple in extenso, ¿no? Con un par de ejemplitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Entonces, quedamos acá en la clase. Por si acaso solo me han venido a buscar hoy día, si mal no me acuerdo, 6 personas que hemos debatido un poquito, hemos visto cada caso. En algunos casos no meritaba aumentar nada, en algunos casos sí meritaba aumentar y hemos aumentado como corresponde. Debe haber unos 4 o 5 estudiantes que no han venido y que no tienen nota porque han entregado o tarde o sin respaldo de su memoria de cálculo. Entonces voy a dar algún placito adicional máximo hasta mañana. Mañana estoy muy ocupado en la mañana. Por la tarde podría ser un ratito, entre la 1 y 3 de la tarde, que puedo recibir todavía para alguna observación del examen o la gente que no, la que no he calificado que pueda acercarse, ¿no? Porque si no viene mañana yo les voy a poner directamente nota como de aplazo porque no les da interés de ni siquiera revisar o decir justificarme por qué me han entregado o muy tarde o sin su carátula, sin su hoja de respuestas. Eso. Entonces les doy esa posibilidad de una de la tarde en adelante mañana podría ser la opción. ¿Sí? Muy bien, hay que seguir practicando con reflexión, hay que seguir metiéndole con las planillas cada caso y para la clase siguiente, ojo, angular simple, los ejes principales es la clave para poder entender y no perdernos en esta conversión que vamos a hacer de ejes. ¿Sí? Muy bien. Entonces quedamos acá, muy buenas tardes, noches a ustedes, nos vemos la clase siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.